Vuelvo otra vez a lo de los apartamentos turísticos. El hecho de que haya apartamentos turísticos, pues que no se registren, que lo hagan de una forma legal, ¿cómo afecta? Pues afecta también a un sector que tiene unas condiciones y tiene que pagar unos impuestos. Me imagino que les parecerá competencia desleal. Nos lo puede decir Asier Pereda, es socio cofundador de Rentals Collection y portavoz de Aparture. Asier, Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Cómo afecta el tema de estos apartamentos, furgonetas de todo tipo que, bueno, pues primero, no están registrados en ningún tipo de registro gubernamental y luego lo que ha detectado Hacienda, que no pagan impuestos? ¿A vosotros cómo os afecta, Asier? Arratsaldeon, Claudio. Bueno, primero hay que poner en contexto, pues bueno, los datos, ¿no? Se habla del fenómeno de los apartamentos turísticos, de las viviendas de uso turístico, y hay que decir que el 50% de la oferta que hay hoy en día publicada en Internet no lleva ni siquiera un año publicada. Hay que decir también que el 50% de esa oferta ha sido detectado por Hacienda recientemente, que tampoco paga impuestos. El 50% también de esa oferta es la que no está registrada en el gobierno vasco. Que una y otra vez se reitere este dato del 50% habla de que prácticamente, en realidad, el 50% de la oferta está abocada a volver al alquiler, digamos, convencional, porque después de impuestos son viviendas que no son rentables. Son viviendas que no son rentables. ¿Por qué dices eso? Me imagino que habréis hecho cálculos. Bueno, he hecho cálculos hasta el punto de que la vivienda de mis aitas, la vivienda con la que yo empecé este negocio hace 8 años, este año la he puesto en uso residencial, porque una vivienda en el barrio del Antiguo, en Donosti, lo tiene muy difícil para seguir compitiendo pagando impuestos con tantos pisos que no pagan impuestos. Entonces, hoy por hoy, pues esta vivienda de una habitación en el barrio de Ventaverri, cerca de la playa Ondarreta, pues se alquila con parking por bueno, en este caso por 1.100 euros al mes. Para sacar un neto equivalente a 1.100 euros al mes en uso residencial, en turístico tienes que irte a una facturación por encima de 30.000 euros, porque el uso turístico no paga impuestos como el uso residencial. El uso turístico tributa en la base general, y esto es algo que mucha gente desconoce. En uso residencial, como es natural, Hacienda pues te incentiva para que destines esa vivienda para que la gente viva en esa vivienda. Y para empezar tienes una deducción del 20%, y para terminar el tipo marginal en el que vas a tributar es de un 25%. Sin embargo, si dedicas esa misma vivienda a uso turístico, te encuentras con que no tienes ninguna deducción y el tipo marginal en el que vas a tributar es del 49%. Y además se calcula sumando la renta de tu vivienda a la renta de tu trabajo. Con lo cual, en el caso de mi mamá, por ejemplo, que es una señora jubilada, que es una andereño jubilada, le supone alquilar una vivienda por 1.000 euros al mes, le supone en uso turístico tributar un 35%. 1 de cada 3 euros, algo más, son impuestos. En uso residencial, sin embargo, apenas llega al 20% lo que tiene que pagar, con lo cual haces números y ves que hoy en día pues toda esta competencia de pisos que Hacienda ha detectado, ni más ni menos que 600 pisos, pues dejan fuera de mercado a la gente que quiere hacer las cosas bien. Ya, estamos hablando de impuestos. Para que la gente se dé cuenta, esos impuestos, por ejemplo en la Hacienda guipuzcoana, sirven para luego pagar políticas sociales. Bueno, eso es un mensaje que hay que recordar a la gente, no sé si hay que recordarlo. ¿Se puede cuantificar cuánto pierde, por ejemplo, por esta irregularidad la Hacienda guipuzcoana? Más o menos. Porque me han hablado de datos que a mí me parecen, en Donostia, por ejemplo, que la Hacienda no mete en caja cifras millonarias. Sí, a ver, bueno, los datos están un poco discutidos. Yo, que me gusta ser bastante prudente, yo diría que la Hacienda guipuzcoana deja de ingresar en torno a 3 millones de euros. Hoy en día la oferta arreglada genera un impacto fiscal de 10.000 euros de recaudación fiscal por cada vivienda reglada. Teniendo en cuenta que hoy en día en San Sebastián hay un total de viviendas publicadas de aproximadamente 1.300, porque el dato de Hacienda de 1.700 son 1.700 viviendas que durante algún momento del año han facturado, pero muchas viviendas, por ejemplo, en los últimos 2 meses se han dado de baja en uno de los portales más conocidos, que no voy a publicitar, 200 viviendas en San Sebastián, es decir, descontando altas y bajas, la cantidad de pisos que hay de promedio son de 1.300. Entonces, 600 pisos detectados por Hacienda que no pagan impuestos suponen la mitad de la oferta, con lo cual, ponderando los pisos que podrían seguir a medio plazo siendo rentables después de impuestos, el fraude no va más allá de 3 millones de euros, que no es poco dinero, pero hay que hablar de las multas. La gente que hoy en día tiene su vivienda publicada en Internet tiene que saber que si está recibiendo esos ingresos en cuenta, Hacienda lo sabe. Y el operativo los tiene
perfectamente trazados. Es algo, la verdad es que bastante fácil cuando de trazar. hablas, perdóname, cuando hablas en cuenta, es decir, que esas personas ingresan en cuenta corriente, en su cuenta, claro, y que lo tiene detectado, Hacienda directamente detecta Hay eso, que tener ¿no? en cuenta que hoy en día el modelo de pago de estas plataformas famosas de alquiler Sí. de viviendas hacen que para dar esa seguridad al viajero, el viajero paga primero a la plataforma y es después esta plataforma la que ingresa en cuenta al viajero. Con Pero lo cual, es una transacción totalmente detectable, y ¿no? estandarizada. Claro. Con una sola operativa trazas prácticamente el 100% del fraude. Asier, querías decir la multa, para que la gente lo tenga claro. Pues mira, un ejemplo sencillo de una vivienda cuyo propietario tenga un sueldo bruto de 30.000 euros Sí. y a la vivienda le saque 20.000 euros, sin exagerar, no me voy a ir a cifras exageradas. Alguien que en su trabajo gana 30.000 euros brutos y con la vivienda saca 20.000, estamos hablando de que se va a unas multas mínimas de 13.000 euros y máximas de, si no me equivoco, de en torno a 70 y pico mil, no tengo el dato aquí, pero bueno, puede llegar en casos de gente que tampoco gane mucho, pero si esa vivienda factura 30.000, se va por encima de 120.000 euros en el máximo de la multa. Entonces, es un poco imprudente seguir alquilando tu vivienda sin tributar los ingresos, porque Hacienda tiene 4 años para esperar y en el momento que crea conveniente intervenir. Asier, aquí hay negocio, podría decir aquel. De hecho, vosotros estáis, quiero decir, aquí... Hay negocio. Yo te he puesto el ejemplo de mi propia vivienda, sí, que ya no está en uso turístico, así que yo le diría a la gente que el viejo dicho de que cuando un negocio está en boca de todos ya no es negocio, pues en este caso también. Pero mira, hay mucha gente que lo que está viendo es que cada vez acude Donostia. Si cogemos Donostia como un paradigma, es lo que está ocurriendo y de hace unos años aquí. Mucha gente pues ha dicho, oye, pues voy a abrir, me voy a... y no solamente gente, no solamente emprendedores, sino también grandes empresas de la hostelería que están interesados, porque lo que vemos es que viene mucho turista y esos turistas tienen que pernoctar. Ahí hay negocio, ¿no, Asier? Bueno, hay negocio. Veamos que los datos de Guipúzcoa, hay datos para todos los gustos. Guipúzcoa está en el puesto, creo que 29 de España en cuanto a números de noches vendidas por habitante, por detrás de Teruel, por decirte algo. Y San Sebastián, que está en un puesto algo mejor, hablamos del puesto 13 en las capitales estatales. San Sebastián es un destino muy estacional. La ocupación promedio de una vivienda de uso turístico en San Sebastián es 160 noches, 40% del año. Cuando nos comparamos con Barcelona, pues yo me pongo de los nervios, porque estamos hablando de un destino como Barcelona que tiene un 60% más de ocupación promedio durante el año. Entonces, estamos comparando cosas que nada tienen que ver y quizás si quisiéramos ver un ejemplo más parecido a San Sebastián, tendríamos que fijarnos, por ejemplo, en Girona. Ahora, pues igual eso no interesa tanto. Bien, porque vamos a hablar del modelo turístico. Asier, no te robo más tiempo con el trabajo que tenéis. Eskerrik asko, Asier. Y Escarzuri. Eskerrik asko, ¿qué nos hagas? ¿Qué piensas? Yo quería decir otra cosa.